para el 23, ¿no? 23. Oh, entonces en 2 días más llega el otoño. Bueno, aquí no se va a sentir mucho, pero ya en muchos lugares del norte ya está cambiando todo el panorama. De verde se está poniendo amarillito ahora. Bien, esta noche pues lo primero que voy a preguntar es si trajeron ustedes la vara para medir. ¿Sí la trajeron? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo el verso primero del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos a este libro, pues debemos por lo menos tener noción de para qué se escribió este libro y por qué se escribió. Primeramente es un consuelo. El segundo es la conclusión de todas las cosas que deben ocurrir, de las cosas que deben ocurrir en los tiempos finales. No estamos midiendo los tiempos finales por la cantidad de cosas que vemos afuera. Siempre ha habido guerras, siempre ha habido rumores de guerra, siempre ha habido terremotos. ¿Ve? Hay algunas cosas que tal vez no haya habido, como señales en los cielos. Ahora se puede, donde quiera, podemos ver señales en los cielos, hasta por Google. ¿Okay? Entonces, si vamos nosotros como quiera a usar este libro, pues tenemos de tener la asistencia del Espíritu de Dios. Por supuesto que por todos los libros de la Escritura también tenemos la asistencia. Inclusive esta misma noche, la clase acá, o lo que vamos a disertar, o lo que vamos a comentar, lo que vamos a leer, todas esas cosas las hacemos, inclusive la reunión que tenemos esta noche en Cristo Jesús, significa que lo estamos haciendo en el Espíritu de Cristo. En Apocalipsis, por ejemplo, dice, esta es la revelación que Dios le dio a su ángel, el mensajero, para que entonces la reciba Juan y la envíe a las 7 iglesias. El mensajero de Dios el Padre es el Espíritu Santo, y el mensajero de Jesús es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús y el Espíritu Santo es el mismo. Por tanto, nosotros estamos recibiendo la instrucción por todo lo que escuchamos y todo lo que oímos, o sea, todo lo que llega a nuestros oídos, es mejor así decirlo, pues tiene que ser pasado a través del Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, o sea, lo que es el hombre interior, donde tenemos la asistencia y la ayuda, por supuesto, completa, el 100% de Dios. Esto nos hace a nosotros llegar después lo compartimos un poquito, llegar a tener conciencia del mundo espiritual, por la apertura que se nos ha dado en la experiencia de la unión con Dios, nos ha dado el nacer al Espíritu, y tener la conciencia entonces de que Dios está dentro de nosotros, que tenemos acceso a Dios, y por supuesto a todas las cosas que son espirituales. Esto es la mente de Cristo, la mente de un hijo, que tiene que desarrollarse a través de las distintas experiencias que nosotros tenemos en el mundo de aflicción, que es el mundo natural, el mundo de las 3 dimensiones, que es el mundo de esta vida que se ve. Después ese es el mundo donde el Señor nos tiene. Y es también para nosotros, en conjunto con todos los demás hombres, la gran oportunidad de conocer a Dios, de alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, de poder nosotros glorificar a Dios. En fin, tenemos la oportunidad de ser verdaderos adoradores. Después vamos a ver en el repaso que voy a hacer qué es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es uno que reconoce a Dios dentro de él. Y al reconocer a Dios dentro de él, dice que Dios busca un pueblo, dice Jesús a la samaritana, que le adore en espíritu y en verdad. Significa que busca un pueblo que le reconozca a él como el todo. En espíritu es la capacidad de revelación, la capacidad de contacto. Y en verdad es precisamente lo que es todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es el Señor, el Hijo, porque el Hijo es el que mostró al Padre. Felipe, ¿me viste a mí? Ya viste al Padre. Porque ellos le preguntaron a los discípulos, muéstranos al Padre. Por supuesto que habían visto milagros y señales y cuantas cosas,
pero ellos todavía querían algo más. ¿Por qué él hacía esos milagros y por qué estaba participando de ellos, de esa gloria? Y entonces él le dijo, bueno, pues ya me viste a mí, viste al Padre. Así que teniendo esto en cuenta, pues qué bueno, ¿verdad? Que nosotros podemos escuchar al Espíritu de Dios mientras otras personas nos hablan, mientras vemos, mientras estamos en esta capacidad. Y tenemos que obrar rápido, ¿sabes? Cuando el Espíritu le muestra algo, rápidamente, no cuestiones mucho. Esta tarde vino un señor aquí, que trajo la hermana Dolores, y yo estuve ahí hablando con ellos porque él va a hacer un arreglito de afuera. Y entonces, estando ahí hablando con él y todo, cuando miro para acá, para la cerca, inmediatamente me vino la imagen del joven aquel que hizo la cerca. Entonces yo le dije, mira, esa cerca que tú ves ahí, te voy a decir una cosa. Este es un muchacho de 36 años y siempre yo decía, chico, ven por aquí, ven aquí vente por acá para la iglesia, vamos a conversar un poco. Y él es muy serio, muy buena persona, magnífica, casado inclusive con una hermana de Dora. Y entonces digo, mira, no se terminó la cerca, porque ese joven de 36 años, pues se cayó enfermo y tomaba, y entonces pues le dio cirrosis hepática. Y yo tuve siempre mucho deseo de que él pudiera platicar conmigo, sino que viniera aquí a la iglesia, y que conociera las cosas del Señor. Yo no sabía, tampoco él sabía. Digo, después que fue al hospital, en 2 semanas, murió. Entonces, antes de ya despidiéndonos, entonces le digo, bueno, este es mi caso también. Él es una persona un poquito mayor ya, tiene 50 o pasada. Y resulta que le detectaron. Dice, yo también, a mí me detectaron cirrosis. Yo no tenía por qué hablar de la cerca, pero fue tan rápido que yo rápidamente lo hice. Y yo mismo me asombré, porque yo dije, ¿yo por qué le tengo que hablar? Pero era un deseo que me dio de hablarle de ese joven y de la cerca, que todavía está muy bien hecha y todo. Y entonces pues hicimos ahí una plática, una conversación, y va a Monterrey y regresa y va a estar por acá. ¿Ves? Y yo le dije, no tienes problema, eso no tienes problema. Dice, no, ya no tomo, me dijo él, ya no tomo. Dice, miren, no tengas problema, porque también tenemos otras personas que han tenido problemas como Ray, que tuvo problemas con el hígado, y está muy bien. Y inclusive el médico, después, o sea, antes de que él pasara lo que es la quimo que le dieron y todo, que él mismo se la ponía. Pero el médico le dijo, estás bien, no te hallo nada, simplemente vamos a hacerlo tú sabes. Y entonces él pasó la parte médica, porque ya estaba sometido a ese sistema y demás, pero el Señor obró ahí antes que vaya, que se pusiera la parte médica, no la parte de la medicina. Entonces hay cosas positivas, hay cosas que nos llevan a nosotros, pero es importante que nosotros podamos, donde quiera que vamos, y yo recomiendo a los hermanos que, por ejemplo, si están escuchando esta clase o otras clases, simplemente que la clase en sí tiene todo un desarrollo. Una parte de la clase yo no sé dónde va a ir. Tengo unos apuntes aquí para, si queremos irnos por ahí, podemos irnos. Estas cosas yo no las tengo apuntadas, por supuesto, ni las cosas que digo de ejemplos, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vamos a la clase para confrontarnos con doctrina, vamos a tener problemas. Pero si nosotros vamos y escuchamos, inclusive esta clase y otras más, y otras cosas que se dicen acá en la iglesia, que enseñamos acerca del reino, acerca de la persona de Jesús, de la realidad de Dios en nuestra vida y de los propósitos de Dios para nosotros, pues hasta una frase puede ser usada por el Espíritu de Dios para darnos a nosotros una tremenda revelación. Porque es muy importante escuchar. Y cuando estamos escuchando, debemos estar apercibidos de escuchar dentro y afuera. Porque lo que se dice afuera también
tienen un testimonio interno. Y es importante porque mucha gente cuando escucha una clase, y yo he tenido testimonios de personas que han escuchado una clase, o por lo menos, o que han leído inclusive el título, y entonces pues no se dan cuenta que, o sea, no, se van simplemente, es como un reto, una ofensa a la doctrina que creen. Y así no se puede llegar con Cristo, así no podemos adelantar. Tenemos que adelantar funcionando en espíritu y en verdad, quiere decir funcionando con el que nos enseña, con el que debe enseñarnos para todo, para que toda esa enseñanza nos sirva a nosotros de experiencia, o sea, que es aplicada. Puede ser que 3/4 de la clase tú no la apliques, pero puede ser que una partecita la puedes aplicar. Y mientras más pronto la apliquemos, más pronto nosotros podemos darnos cuenta que realmente Él ha estado con nosotros mientras estábamos escuchando y mientras estábamos pensando y mientras estamos haciendo preguntas al mismo espíritu. Casi viene todo simultáneamente. Bueno, pues esta noche vamos a repasar un poquitito, y por eso hice la primera pregunta: ¿cuántos trajeron la medida de la vara? Entonces nosotros, pues bueno, la vara que tenemos para medir, sabemos que es la estatura de un varón, pero ese varón puede ser es un varón histórico, es un varón que nos asombra, que camina sobre el agua, nos asombra que tiene poder sobre los enemigos del espíritu, o sea, los enemigos que están funcionando, como la muerte. Usted no me puede traer, ni puede comprar 1 kilo de muerte, y a menos compre un veneno, ¿no? Si usted compra un veneno para matar ratas, entonces sí, pero bueno, pero lo que produce ese veneno, la muerte, es algo que no es tangible. Y entonces es el enemigo. Y es precisamente el enemigo que termina, o que nos hace terminar con nuestra capacidad de vida en el mundo físico. Y cuando digo de vida en el mundo físico, te estoy diciendo de que lo que nosotros vivimos en el mundo físico no es lo que vive el perrito de tu casa ni el gato. ¿Ve? Porque el perrito de tu casa y el gato de tu casa, pues duerme, come, las mismas cosas que tú haces, pero nosotros tenemos mucho más que eso, porque sentimos, padecemos, sufrimos, nos alegramos, tenemos expresión, tenemos emoción, tenemos una capacidad de expresión, y eso es muy diferente. Eso es todo, es algo que no se puede palpar. Y lo que no se puede palpar, pues no se puede leer, o nosotros al leerlo acerca de Jesucristo podemos imaginarnos, pero a lo mejor es un poco diferente. No sabemos. 4 evangelios, y en esos 4 evangelios, cosas que leemos como esa, pues simplemente es fácil cuando tenemos unos enseñadores que nos dicen por qué era Dios. Y a mí la enseñanza doctrinal católica me enseñó que Jesús podía hacer todas esas cosas porque era Dios. ¿Así? Y entonces era Dios, y es cierto, porque es verdad que uno lo conoce por los beneficios y por el amor que hemos recibido, y ese beneficio de ese amor pues nos ha sanado o nos ha dado distintas cosas. Son las bendiciones de Dios. Pero cuando funcionamos en el espíritu, las bendiciones de Dios y todo se ven muy diferentes. Y en el espíritu, pues nosotros tenemos una gran oportunidad de conocer a Jesucristo en aquellas cosas que no están reveladas a través de la Escritura, o que están ocultas entre líneas. ¿Ve? Y bueno, es difícil si nosotros tenemos una doctrina que viste a Jesús como un romano, y que toda la vida vivimos a Jesús romano, y de buena a primera, en los últimos tiempos, comenzamos a verlo como un rabino y como un maestro, y con la filactería, ¿no? Y toda esa serie de cosas, y vestido de maestro, y vestido de... Bueno, entonces todo cambia, todo va cambiando, y la identificación es mucho más grande. Una de las bendiciones más grandes que yo tuve es poder precisamente ver a Jesús
como yo, verlo como hombre. Y bueno, y le doy gracias al Señor por las personas que trajeron estas palabras para que fueran la llave para abrir la revelación de que Dios hombre es hecho aquí en la tierra, el Hijo de Dios en la tierra, el tabernáculo de Dios, la casa de Dios aquí en la tierra, era como uno cualquiera de nosotros, ¿ve? Que siente, padeció, lloró, sufrió, se cansó cuando iba camino para allá, para el capítulo 4 del libro de Juan, cuando se encontró con la samaritana, estaba cansado en el pozo. Si no, lo hubiera ido con los discípulos para, pero dice, era necesario pasar por allí. El caso es que la revelación del Hijo de Dios está de tapa a tapa de la Escritura. Ahora cuando leemos Génesis podemos decir, realmente yo sé cuando como del conocimiento del bien y del mal. Y sé cuando como del árbol de la vida. Y sé que no tengo ningún impedimento para poder nosotros comer del árbol de la vida. Sabemos que el árbol de la vida es la capacidad que nosotros tenemos en nuestro espíritu, que pertenece al espíritu y a nuestra, o sea, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que los muchos árboles todos representan lo que somos nosotros. Inclusive leemos ahí cuando Jesús le dijo a aquel hombre en la cruz, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros hemos comenzado nuestra vida en Cristo en Génesis, mas sin embargo Génesis dejó de ser ya una historia de cómo el hombre cayó y todo para nosotros identificarnos allí. Y cada paso, y cada escritura, cada historia de Israel y cada historia de los profetas, cada palabra profética, todas esas cosas van siendo acomodadas en lo espiritual, en tal forma de que ya no necesitamos la doctrina. Porque, ¿qué es más importante? Un conocimiento de dónde está el cielo, o si hay infierno hay cielo, o si hay rapto, si no hay rapto, o vivir la realidad de Dios en nuestra vida, estar en contacto con nuestro Creador, tener una conciencia de que Dios vive dentro de nosotros y que esa conciencia nos hace ver las cosas diferentes y nos corrige y nos da exactamente la verdad. Entonces, si hay un deseo en nuestro corazón de amar a Dios en la conciencia de que está en nuestros corazones y en espíritu y en verdad lo estamos conociendo, pues entonces somos verdaderos adoradores. Y esa es la clave, por eso es que Jesús le dice a la samaritana, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Si nosotros no tenemos la conciencia de Dios dentro de nosotros, va a ser difícil que tengamos una expresión de adoración. Sabemos que hay expresiones de adoración, sabemos que hay alabanza, sabemos que hay cántico en el espíritu, que hay cántico tú sabes, todo es una expresión, pero cuando eso ocurre, que nosotros en espíritu y en verdad tenemos esa realidad de esa conciencia de Dios en nuestros corazones, pues no hay otra forma de expresión que no sea un cántico. Luego encontramos en Apocalipsis el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, ¿no? ¿Está, verdad? Dos cánticos. Bueno, esta noche no vamos a ver los cánticos, pero sí vamos a señalar, o que sí estoy señalando, que Apocalipsis es para su pueblo, no es para la gente del mundo. La gente del mundo, a cada rato veo ahí los videos por ahí, de que ya están hablando de cosas apocalípticas, y cuando dicen cosas apocalípticas, lo que vemos es destrucción. No, ese es un libro de consuelo y un libro de revelación para los siervos de Dios. Y esta noche los hermanos que estamos aquí, los hermanos que después van a escuchar el CD, o no me equivoqué ahora, no dije cassette, el CD o el video, lo que fuera, pues simplemente ellos van a participar de una realidad de Dios dentro de ellos. Y esa realidad pues es esa. Si tenemos una escritura y nos ha llegado hasta nosotros por la gracia de Dios, porque el Señor ha permitido. Recordemos que fueron 1500 años sin escritura. Nosotros como gentiles, o bueno, viviendo en la parte esta
aquí de Occidente, y venimos nuestros antepasados fueron de gente de Europa, la mayoría, y en fin, lo que vivimos nosotros en este tiempo, lo que hemos nacido del siglo pasado para que hemos llegado a este siglo, ¿ves? Pues nosotros tenemos una conciencia de lo que es la Biblia, de que hay templos, que hay iglesias, bueno, y hay una serie de cosas que están completamente no están en armonía con la realidad de la verdad que está en la Escritura. Pero bueno, nos ha llegado hasta ahí y todo tiene una razón. Y la razón principal pues, es que nosotros hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y la razón principal es que nos ha invitado a participar del tiempo más excelente. Jesucristo dijo: yo soy el naos de Dios. Destruir este naos y en 3 días lo voy a levantar. Y yo sé que por la cuenta de los apóstoles y la cuenta de los profetas, pues nosotros hemos llegado al 3er día, hemos llegado entonces a participar. Somos la generación que participa de la gran obra que Dios hace y la gran revelación donde Él termina su obra. Hablar en lenguas, tener ministerios, tener expresiones de Dios, eso lo ha habido siempre. Cuando la gente en la calle Susa se entrancaron ahí, se cerraron en la casa y dijeron a Dios: no salimos de aquí hasta que tú no nos bautices en espíritu, ellos tenían el testimonio de hermanos que habían venido de allá de Europa, que ellos habían salido por motivos políticos, como muchos de nosotros salimos de nuestras, ya sea México, Cuba, los distintos lugares, hemos salido por las situaciones de los hombres, situaciones políticas, o por situaciones económicas, porque mis abuelos vinieron de las Canarias y ellos vinieron pues precisamente porque América le ofrecía. Lo que mucha gente ahora están buscando como sueño americano era el sueño cubano para los isleños, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, hemos llegado hasta aquí, hasta este día, y tenemos nosotros el poder participar de la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, la verdad, y de este libro maravilloso que es ese libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se dio a la iglesia, como leímos hace un ratito, le dije a Carla que leyera Apocalipsis 1:4, si alguien lo tiene, si usted lo tiene ahí. Fue dado a las 7 iglesias y fue dado a los siervos. Entonces esta noche, para nosotros poder tener en nuestra mano la vara, o sea, a nuestro alcance, la vara para medir, nosotros debemos ubicarnos. Si nos estamos ubicando como apóstoles, como profetas, con mucho respeto a toda esa gente que están haciendo la voluntad de Dios a través de cualquier ministerio, pero si nos ubicamos así, no vamos a poder medir. ¿Por qué? Porque esos son ministerios o llamamientos que Dios hizo de un lugar menos excelente que el lugar más excelente. Parece una redundancia, pero es que el lugar santo, Pentecostés, está limitado. Pero el lugar santísimo, que es el lugar del 3er día, el lugar de la revelación de Jesucristo, detrás del velo, pues ahí es donde está el misterio, donde vimos la semana pasada que movimos el altar del incienso para adentro, en el libro de Hebreos. El altar del incienso para muchos está todavía en el lugar santo. Y bueno, ahí fue donde el papá de Juan el Bautista, ahí fue donde vio la visión del ángel, donde el ángel habló, donde él estaba ofreciendo en la oración de la tarde, creo que fue. Él estaba ofreciendo ahí en el incienso, ahí estaba adorando a Dios ahí. Entonces él como sacerdote, como sacerdocio del Levítico, tenía que hacer sus funciones. La gente que tiene ese sacerdocio de los 5 ministerios tienen su función para hacer. Pero los que pueden participar de lo más excelente ya no tienen ministerio, son siervos nada más. Porque Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como que sirve, y Él es el ministro del santuario. Él es el ministerio de Melquisedec. Él tiene el gran sacerdocio de Melquisedec. Y los que pertenecen a ese sacerdocio, si nosotros nos podemos esta noche incluir en ese sacerdocio, ¿saben por qué es? Porque nosotros entonces tenemos el mismo espíritu
del sacerdote que es Jesucristo. Ahora, no me va a decir, no, es que los demás ministerios no tienen espíritu. Sí tienen el espíritu, pero están limitados por Dios. Los limitó el tiempo, ¿ve? Y las sazones que solo en Padre estaban. Si Jesús en los días de su carne dijo, al tercer día voy a levantar este tabernáculo, voy a levantar, voy a concluir mi obra, a terminar mi obra, imagínense, han pasado 2 días, estamos en el tercero, no es algo que yo estoy inventando, es algo que está establecido por Dios, los tiempos y las sazones. Entonces, qué buena cosa que nosotros descubrimos que estamos en el tiempo exacto, que Dios puede hacer algo en nosotros que no nos podíamos imaginar y no nos pudimos imaginar o no se pudieron imaginar nuestros enseñadores. ¿Okay? Porque si usted ha tenido enseñadores, yo he tenido bastante. Porque he apreciado todo lo que me han enseñado la gente que Dios me ha puesto, inclusive como aprendimos del hermano Calleiro, que nos decía que muchas veces nosotros somos discípulos porque leemos un libro y Dios usó a una persona para ese libro. Y resulta que tomamos algo y nos damos cuenta y no nos damos cuenta que estamos siendo discipulados. Porque el trabajo del Espíritu es secreto en nosotros. Pero tener conciencia es mucho mejor. Tener conciencia, saber que somos siervos, saber que somos llamados a ser hijos de Dios en experiencia, eso es un ministerio mucho más grande. Así que si nosotros podemos participar del Espíritu de Cristo, del Espíritu entonces del sumo sacerdote Melquisedec, y si somos de ese Espíritu, entonces también somos parte de ese sacerdocio. Y llamados entonces, es que hay que rascarse la cabeza para decirlo, así como, oye, ser un rey sacerdote, que Dios nos llamó a ser un rey sacerdote, hay un sacerdocio real. Entonces esto cambia completamente todo lo que se nos ha enseñado hasta ahora. No porque esté malo, sino porque los tiempos del cumplimiento del libro de Apocalipsis han llegado. No solamente se entiende, sino que nosotros sabemos entonces cómo funcionar. Y lo primero que, vamos a leer en Apocalipsis 1:4 para ver, porque estas son dos cosas básicas que debemos saber para poder entrar al libro de Apocalipsis y leer lo que el Espíritu nos diga, ¿no? Entonces, Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, el 1:11. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Ok, recuerdan que la carta va a las 7 iglesias y que cada iglesia tiene una exhortación y también tiene algo que poner en práctica para restaurar. Entonces, que si nosotros nos identificamos con cualquiera de las iglesias, somos nosotros personalmente, porque en el mismo libro de Apocalipsis dice que tiene oídos para oír. La carta es para las iglesias y nosotros nos imaginamos, bueno, pues va a venir entonces el cartero ahí, va a dejar la carta aquí, o viene el mensajero, y entonces el pastor lo toma, la lee, y entonces unos oyen, otros no oyen, es personal. Entonces la carta es mandada a través escrita, a través de ese libro, de ese libro que llamamos Apocalipsis, y esa carta pues es llevada para que el Espíritu de Dios haga entender a las personas que leen, y a los que oyen también son bendecidos. ¿Usted no cree que hay bendición en aquellos hermanos que por su niñez, su niñez física, su niñez espiritual, están participando de la adoración de Dios junto con la iglesia, de la alabanza a Dios? Hay una bendición y ellos están escuchando. Y no nos toca a nosotros invitarlos para que sean hijos varones, ¿no? Porque sean parte del sacerdocio de Melquisedec. Les toca simplemente a que ellos oigan o que respondan. Dice, bueno, bienaventurado el que oye y el que lee, el que oye. En esta noche pues estamos nosotros siendo bienaventurados por escuchar. Tenemos que escuchar lo que el Espíritu Santo dice, como hace un ratito que estaba hablando de ese joven que estaba hablando con él allá afuera. Bueno, en el capítulo 22
6 de Apocalipsis también. Es solamente la base, ya llevamos un poquito así que no sé si vamos a terminar, pero bueno, pero creo que sí, vamos a ver. Luego me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y Jehová, Dios del espíritu de los profetas, ha enviado su ángel a mí con el propósito de dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder en breve. Ok, sus siervos. Se recuerdan también cuando en el capítulo 19, también Juan se encuentra con aquel ángel y Juan se va a arrodillar. ¿Y qué le dice el ángel? No, yo soy consiervo tuyo. ¿Sí? Adora a Dios porque el espíritu de la profecía, ¿no se recuerda? Sí. Es el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Entonces siempre fíjese que va el énfasis a qué siervo es siervo. Cuando nosotros leemos eso, y ya seamos niños en Cristo, o jóvenes, o padres, o cualquier estatura que tengamos, pues decimos, bueno, pues que nosotros servimos a Dios. Sí, es cierto, es cierto. He dicho en clase y lo hemos comprobado, que siempre que nosotros tenemos una experiencia con Dios, hay un gran deseo de servirle. ¿Qué quieres que haga? Dijo San Pablo. El mejor ejemplo que tenemos ahí es Saulo de Tarso, Shaul. ¿Qué quieres que haga? Lo primero que hace. Entonces eso es como una llave, como una señal en las personas que responden a Dios, inmediatamente quieren que Dios los use. Y claro está, si nosotros no tenemos más idea que ser usado por Dios, de ser un reverendo, un pastor, un apóstol, un maestro, pues simplemente pues vamos a aspirar a eso. Si estuviéramos en la Iglesia Católica, ninguno de nosotros estaríamos aquí aspirando a ser un sacerdote, porque lleva muchos años de preparación. Seríamos solamente ser un diácono, tú sabes. Ahora hay muchas posiciones en la iglesia que antes no había. Un servidor, quién sabe cuántas cosas hay. Y realmente podemos, en el ambiente que conocemos, eso es lo que queremos hacer. Por eso es que hay una necesidad de medir. Pero en esa necesidad de medir nosotros pues estamos siendo ayudados para que reconozcamos que la estatura, o sea, en la medida esa que nosotros que tenemos, es la medida de Cristo. Y esa medida de Cristo no la sabemos toda. O sea que yo no voy a estar midiendo por lo que yo quiero alcanzar, sino tengo que medir por lo que yo he alcanzado. Porque si me dicen, mide el templo, yo digo, bueno, pues el templo aquí en la tierra no es el templo judío, es este templo que está aquí, es el naos de Dios. Entonces yo me voy a medir. Entonces, ¿quién no sabe lo que hay en él? Dice que el Espíritu de Dios sabe lo que hay en nosotros. Entonces, este acuerdo, esta unión, esta maravillosa unión, esta conciencia de nuestro ser, de la unión con Dios, es precisamente la base para nosotros poder. Dice por ahí que no hay mejor crítico, no hay crítico más malo, o más, no más malo, sino no hay crítico, ¿cómo es? No más malo, sino más estricto, que no sea más exacto. Sí, nosotros mismos, ¿no? O sea, que nosotros no sabes. Y muchas veces, pues, tenemos la ayuda del Espíritu Santo aún en eso, porque somos muy... No es más fácil o sea, medir a otro, ¿ves? Porque estamos midiendo con amor, con simpatía, con cariño, y entonces tú sabes, siempre en la esperanza de que todo cambie. Es más fácil para otro que para uno mismo. Uno mismo somos más severos. La medida la que queremos hacer al milímetro. Está como las piezas de mecánica que sirven para... hay un micrómetro, que eso mide en micro. Son en décimas de milímetro. Y eso tiene que medirlo cuando va a un torno, tiene que medir la pieza. ¿Por qué? Porque es una pieza que entra en otra. Y tiene que tener un juego, pero no puede ser ni más grande ni tener mucho juego. Entonces tiene que ser exactamente como te dice el manual o que fuera, entonces, para que entonces una cosa encaje en la otra. Bien, el último es el capítulo 22, 16 de Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificarle de estas cosas ante las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Como la estrella resplandeciente de la mañana.
Y bueno, pues podemos buscar algo más y si queremos puede usted buscar muchas más informaciones en el libro de Apocalipsis y todo te va a dar siempre los siervos y te va a dar las iglesias. Después entonces al final toda esa serie de cosas que viene entonces la esposa para el cordero y en ese punto hay también mucha doctrina ahorita. En estos momentos hay grupos cristianos de avance que tienen doctrina, dice esto es de esta forma y se casaron con eso y tiene que ser esto y la manifestación tiene que ser esto. Yo tengo aquí una nota, ¿no?, acerca de la manifestación y creo que lo puse por acá, a ver si lo encuentro aquí, porque la manifestación del Señor, nosotros manifestamos lo que tenemos. Si usted tiene deseos, si Dios pone deseo en tu corazón y tú vas a dar, tú vas a manifestar. Además, nosotros manifestamos, si tú tienes un don de sanidad, tú vas a orar por la gente que está enferma, tienes deseo de orar por ellos. Si tienes misericordia por los demás, eso es manifestación. Pero si te dan una doctrina, no, todavía Dios de pronto todo el mundo va a estar en secreto, Dios trabajándose y de buenas a primeras, entonces todo el mundo a la vez se va a revelar. Bueno, quizás Dios lo haga de esa forma, pero yo lo único que sé es que tú vas a revelar lo que tú eres. ¿Okay? Y no te cuesta trabajo. Si nosotros sabemos dibujar o tenemos un don que Dios nos haya dado, o algo que se haya desarrollado en nosotros, pues eso lo usamos. Entonces nosotros vamos siempre a manifestar. Si nada más que tenemos amor y en nuestro corazón, pues vamos a amar. Pero ahí eso es una manifestación de Dios como quiera. Bien, entonces la primera parte de la obra de Jesucristo vimos la semana pasada que es hasta la cruz. Por eso viene como cordero y le dice a María, mujer, no ha llegado mi tiempo, y porque has venido antes de tiempo, dicen los espíritus también, ¿se recuerdan? Entonces la obra de cordero es una obra de Dios hombre, Dios hecho hombre, tuvo que ir ahí a Jordán, y ustedes saben todo lo demás, después tuvo que ser tentado en el desierto, y todo para cumplir toda la ley que había en su corazón. Escrito estaba escrito en su corazón, así como Dios enseñó a Moisés que le dijera al pueblo y escribiera que Dios tiene la ley en el corazón del hombre y limitó al hombre a entrar en el lugar santísimo y participar bajo la ley de ese lugar santísimo. Nos ha dado todo el permiso, porque el velo está abierto, para participar de lo más excelente y lo más glorioso. Y es así que nosotros hemos podido llegar a este tiempo a reconocer y ver estas cosas maravillosas. Y la obra postrera, que culmina con la manifestación, por supuesto, que yo digo que sí, que va a haber una manifestación, pero es una manifestación del cuerpo de Jesucristo, no de la iglesia. ¿Entiendes? El cuerpo de Jesucristo, la iglesia es toda, la iglesia es una mujer, es una matriz que está dando a luz físicamente aquí. ¿Ve? Y cuando digo físicamente es porque se participa, hay una participación de nosotros, hay una decisión de nuestro corazón, hay una decisión de nuestra vida, si el Señor nos invita a hacer a alcanzar la estatura de un varón perfecto, etcétera, podemos participar, pero hay mucha gente que no va a participar. Como dije al principio, se va a bendecir, pero no va a poder participar, porque el cuerpo cuya cabeza es el sacerdote Melquisedec tiene entonces un cuerpo, el hijo varón del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, un cuerpo sacerdotal que no es chiquito, no son de 12 apóstoles, son miles, y no sé, dice tienen que entrar ahí todos los que tienen que entrar, los llamados por Dios, por el Señor, y entonces pues, vaya, cuando eso esté ya completo, pues simplemente se manifestará y bueno. Pero la cosa importante es que esta segunda etapa es de la resurrección hasta la culminación. Y eso debe estar presente. Esa es la obra de Dios. Vimos que la obra de Jesucristo es la obra que Él hizo en dos partes, como Cordero, y la obra que Él hace como edificando este templo. Cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, tú eres piedra,
pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces es muy distinto piedra que roca. ¿Sí? Entonces él ha sido el arquitecto que tiene un fundamento, el fundamento de la vida establecida por Dios aquí en la tierra a través del primer hombre, y lo que va a llevar es la edificación de cada uno de sus hijos para poder entonces tener entonces la manifestación de los hijos, o sea, el sacerdocio que va a llevar a todo pueblo, lengua y nación lo que es el mensaje del reino de Jesucristo. Okay. Y por supuesto, si te vas al capítulo 17 de Juan, vas a ver que eso fue lo que pidió Jesús al Padre. El capítulo 17 de Juan, el verso 16, a ver si lo tengo. No, verso 17 en adelante. Oigan bien detenidamente cómo Jesús dice esto. Capítulo 17. Del capítulo 17 de Juan, verso 17 en adelante, hasta el 26. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Vamos a parar un momentito ahí. Ok. Tu palabra es la verdad. Yo te puedo enseñar aquí en la Escritura una traducción del capítulo 58 del libro de 58 de Isaías. Y te voy a traer 5 de las tantas Biblias que tengo ahí y verás cuál es la diferencia de interpretación. Por supuesto que lo que está escrito en hebreo debe traducirse en hebreo. Cuando nosotros vamos a las Biblias escritas de nosotros y vemos el mismo libro de Isaías, donde dice que entonces esto será un hablar, donde dice en las Biblias de las traducciones en español, en Reina Valera, dice pues un poquito aquí, un poquito, no, hasta que caigan de espalda, dicen así. Y ahí no dice eso. Usted va al libro en hebreo y usted lee, dice, esto es como el balbuceo de un niño, de un niño, que es de kabuk, kabuk, sen, tasen. Unas letras así son unas sílabas que se ponen en hebreo sin que no tienen ningún sentido. Es como bu, 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 que hacen los niños, ¿no? El sonido que hacen los niños, que para cualquier cosa dice lo mismo. Y la mamá dice, mira, me está pidiendo agua, me está pidiendo, y es la misma cosa, tú lo oyes, es lo mismo el bu, 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 para agua que bu, 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 para comida, bu, 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 porque te quiere ir al baño. Mientras no sepa hablar, no sabe la diferencia. Entonces eso es lo que y el otro pues dice también ahí que vendrá el enemigo con un río y meten al enemigo de pronto. Y te dice, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, porque la escritura, esto está traducido, no es un idioma perfecto como el hebreo. El hebreo en todo el Antiguo Testamento es un idioma que tiene valores, las letras, y tiene sentido. Y hay una cosa que se puede medir, de eso existen leyes que, para medir todas esas cosas y todo. Si quieres una cosa perfecta, vete a buscar lo que es el Antiguo Testamento en hebreo. Ahí está. No le pueden quitar ni le pueden poner. Y bueno, y eso está probado por miles de años que usaron este libro. Bueno, pues nosotros nos vamos a encontrar en la Escritura muchas veces muchas cosas de estas así. Quiere decir que sin la ayuda del Espíritu Santo, tendríamos entonces entrar en la Escritura con una confusión tremenda. Pero no hay confusión. Gracias a Dios que fue traducida. Y gracias a Dios que también hay equivocaciones de los traductores. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que está por encima de lo que es una traducción. Y te digo una cosa, todavía que haya un error en la traducción del Nuevo Testamento, porque estaba en griego, ¿ve? Pero una traducción del Antiguo Testamento, ahí no debe haber ninguna equivocación, porque está en hebreo. Pero bueno, como quiera es traer las cosas a lo que es moderno. ¿Quién es la palabra? Ella leyó un versículo ahí donde dice Jesús. Jesús dice, tu palabra es verdad. No es esta palabra. Aquí hay verdades por el Espíritu de Dios. Esto es letra muerta. Sí, es verdad que yo la tengo abierta aquí en Isaías o en Eclesiastés. Pero tu palabra viva, la palabra viva es Jesucristo. Cuando el Espíritu te dice,
Tu palabra es verdad. Cuando Jesús dice tu palabra es verdad, Él es la palabra viva. Es el templo de Dios. Él es el libro. Es el libro de la vida. Y cuando Apocalipsis dice el libro de la vida del Cordero, ¿ve? Está hablando de todos los libros, como tú y como yo, que estamos por la gracia de Dios viviendo lo que ya está escrito dentro de nosotros. Lo que Dios estableció, de su plenitud tomamos todo. Yo no voy a comprar ahí en la esquina, yo no voy a ir a comprar 2 kilos de santidad, ni 2 kilos de nada, de ningún atributo. ¿Por qué? Porque eso es una cosa que yo extraigo. Y si Dios lo trae a mí sin que me lo quiere traer mientras yo duermo y soy sanado, soy lo que fuera, tengo una experiencia con el Señor, lo estoy recibiendo porque viene de adentro de mí. Tanto es así que nosotros podemos buscar en el capítulo 3 de 2 de Corintios, no lo vamos a buscar, 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, donde dice que vamos siendo transformados por la imagen que el Señor va descubriendo del Hijo de Dios en nosotros. Que en el Antiguo Testamento, inclusive Moisés tuvo que cubrir su rostro para que no vieran la gloria de esa realidad de su lugar santísimo. Porque si alguien vio, no el rostro de Jesucristo, pero si alguien vio toda la gloria de Dios, todo el bien y la misericordia de Dios, lo vio él en el monte, donde las espaldas de Jesús fueron mostradas por el Señor. Y él mostró, no verás mi rostro, pero sí vas a ver, vivió sus espaldas. Pero esa es una cosa que está siendo ajustado. Tú me puedes decir, tu palabra es verdad, sí, es cierto, y lo que yo leo aquí es verdad, pero la palabra viva es Jesucristo. Entonces, si tú tienes la palabra viva, mire, se lo voy a demostrar facilito históricamente. 1500 años sin palabra escrita, sin Biblia. ¿Usted cree que en 1500 años Dios nos haya revelado ahí se reveló a Lutero? Bueno, Lutero tenía la escritura, sabía griego, sabía hebreo, sabía latín. Pero ¿cuánta gente que no era Lutero? Que nunca lo que cogió fue una misa, lo que cogió fue hablar de Jesucristo, ¿ve? Y sin embargo Dios le reveló porque Él es la palabra viva. Y Él no tiene ninguna limitación. Entonces, simplemente hemos vivido lo que nosotros en el mundo cristiano evangélico hemos llamado tu palabra es verdad, le hemos dicho que esto es verdad. Pero este libro no tiene problema, el problema lo tenemos nosotros en la doctrina. En la iglesia presbiteriana esta Biblia es verdad. Si leen la Biblia es verdad, la doctrina está de acuerdo con la presbiteriana. Después ven a la iglesia bautista, es verdad. En la iglesia católica, ahí mis Biblias católicas están ahí, es verdad. Pero como lo están explicando los católicos, los bautistas, los presbiterianos, cualquiera de denominación que explique aquí, te lo explica según la doctrina, según lo que ellos entienden. Entonces, ¿es verdad o no es verdad? La única palabra que es verdad es la palabra viva. Y Jesús enseñó que este libro habla de Él. Ustedes tienen la Escritura y ustedes ven en la Escritura y ellas hablan de mí, pero no queréis venir a mí. Entonces, desde los días de la carne de Jesús, desde el tiempo con los discípulos, Él está enseñando que una cosa es la Escritura, ¿ve? Que habla de Él y que da testimonio de Él, ¿ve? Y otra cosa es Él. Entonces, ¿cómo tú la ves esta noche? Si está leyendo usted en el capítulo 17, el verso 16, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué? Es que es el único espíritu que me puede santificar, me puede hacer santo, es Él. ¿Qué yo puedo hacer para meterme en una urna, meterme a una montaña para no ni siquiera ver a nadie, para no pecar con mis ojos, como dijo un hombre ahí? El culpable que la gente se hagan cosas malas por ahí porque las mujeres andan, tú sabes, un poquito tú sabes, mostrando. Uno que no es cristiano, no fue el que dijo eso, un musulmán. Pero miren, la palabra es verdad. Y el único que puede revelar su verdad es precisamente el Espíritu de verdad.
Adoramos en espíritu y en verdad al Padre. ¿Sí? ¿Quién puede adorar al Padre? El que lo reconozca en su corazón. El que no lo reconoce en su corazón ni siquiera puede, no puede, ¿sí? Puede cantar lo que es la verdad de Jesús. Puede, no sé, pero si no lo reconoce en espíritu y en verdad, porque que eso significa todo. El que reconozca que el Padre es todo, que Jesús es todo, y que Él es el arquitecto que sobre la roca, que es su persona, está edificando su casa. Y entonces esa es la cosa. Ahora, ¿quién puede decir, tengo la medida completa de Jesús? Sí, la tenemos en fe. Por fe la tenemos. Y medimos a través del Espíritu Santo. Fíjense que no estamos diciendo juzguen, estamos diciendo medir. Medir es una capacidad que no es lineal. Ok. En el mundo físico, para que ustedes puedan entender esto, en el mundo físico nosotros somos creadores. Sobre todo el que sabe arquitectura, o Pablito que hace las casitas por allá, las casas que hace, las cosas que hace en su trabajo, utiliza una computadora, pero en el tiempo nosotros no teníamos computadora. Nosotros teníamos ahí en metros así arriba una escala, 1 metro, 2 metros, 3 metros, dividido a 50 y para abajo otra. Y estábamos en el departamento de arquitectura, 2 arquitectos amigos de mi papá, que yo iba ahí por las noches, por las tardes para aprender. Y entonces él me enseñó, mira, tenemos que tener una idea de lo que es la dimensión, lo que es arquitectura es espacio, ¿ves? Espacio habitable, espacio donde forma espacio. Entonces, ¿de qué forma yo puedo hacer un cubo que me piden que quepa una persona? No voy a hacer un cubo, ¿saben lo que es un cubo, no? Un cajón. Y si no tengo la idea de qué tamaño tiene una persona, pues entonces ahí en la altura de 6 pies, para nosotros es pie, pero en metro, en 1 metro algo, 1 metro tanto. Entonces eso lo teníamos ahí. ¿Por qué? Porque teníamos que diseñar una capacidad donde pudiera entrar una persona, donde pudieran estar muchas personas, o donde hubiera capacidad para tantas personas. Entonces teníamos que hacerlo conforme a las medidas. Entonces es igual, nosotros tenemos una medida, y cuando decimos una medida, es una medida que exactamente ese espíritu cabe completamente en lo que es una persona. Este es el gran arquitecto, el arquitecto nuestro, el arquitecto que trabajó en su propia vida y la hizo casa de Dios. Es el mismo arquitecto que nos ha dado las medidas. ¿Y cuál es la medida? La medida de un varón perfecto. Ahora, yo no sé lo que es un varón perfecto. Yo me imagino. Si me voy a mis enseñadores católicos, el varón perfecto es uno que andaba vestido de cura y tú sabes, con una aureola arriba y una serie de cosas. Si me voy a una iglesia o otra denominación cristiana, perfecto para ellos es otra cosa, lo que ellos hayan entendido. Y si Dios me dice ahora, te estoy abriendo Apocalipsis y te estoy dando una vara para que midas, entonces yo digo, bueno, ¿y esa vara qué cosa? Entonces qué será? ¿Voy a medir a todo el mundo? Bueno, conforme a lo que yo entiendo, lo que yo sé, lo que he experimentado de Cristo está bien, pero es mucho más que eso. Porque cuando me dicen mide el templo, ya yo no estoy midiendo el templo de Jerusalén, ni el templo del católico de la esquina, estoy midiendo mi templo. ¿Y cómo lo tengo que medir? Por la revelación que el Espíritu me dé. Y en esa revelación yo tengo que decidir, porque tengo una voluntad propia. ¿No decidiste por Cristo el día que un pastor o alguien te invitó a que recibieras la salvación de Jesucristo? Decidiste, ¿verdad? Porque viste algo. Viste la medida de salvación. No la podías entender totalmente, ¿ves? Pero lo recibiste. Bueno, igualmente nosotros ahora. Mide el templo, los que adoran en él, mide el altar. ¿Sí? ¿Cómo yo entonces puedo medir a todo el pueblo de Dios? La única forma es que yo pueda dejar que el Espíritu de Dios lo mida en mí y que me haga participante o partícipe de esa realidad. Entonces ya puedo decir, bueno, pues mido entonces mi templo,
estoy midiendo, estoy entendiendo y si veo que necesito algo, pues lo voy a reclamar. O simplemente por fe, de tu plenitud tomo, ¿ve? Porque ahí lo dice. Pero es una situación que es muy seria, porque no es cualquier cosa. Lo que Dios quiere llevarnos, el Señor dice, o ha escrito para los siervos, ha comenzado con una actitud de nuestro corazón de servicio y de humillación, donde nosotros no tenemos ningún interés de ser ni los 5 ministerios, ni ser obispo, ni ser nada, porque lo que queremos es participar del Espíritu eterno de vida y maravilloso que es el Hijo de Dios. Y claro está, esto ya son palabras muy grandes, porque ya eso no cabe en mi mente. Bien, hay dos cosas que nosotros hemos usado siempre desde que nos convertimos, desde que tenemos conciencia de que Dios está dentro de nosotros. Y esas dos cosas son la fe y el amor. Esta mañana en la clase Tere puso de la fe, muy interesante porque ella no sabía que iba a hablar de esto y yo no sé tampoco lo que ella va a hablar por la mañana. Pero realmente no es una cosa que esté fuera de nadie, eso está en todos lados. Dice que los 2 testigos que están en la plaza que se llama Sodoma y Egipto están muertos, pero no están enterrados. O sea, no hay actividad de lo que es la fe, pero la usan la gente. La usan para comprar un carro, la usan no porque tú vendiste tu carro, sino porque tú no entiendes. Una hermana que vendió el carro aquí, pero sí es verdad. Pero tú te confías, Señor, mira, yo quiero vender el carro. Y bueno, está bien, pero hay gente que dice, no, lo voy a vender. Y no sabe por qué dice que lo va a vender, y no dígame que no tiene fe. La fe se usa para todo. Sin fe, ni nosotros ni nadie puede estar en el lugar que está. Pero no tiene más capacidad de vida que esa. Aplicarla a lo natural. Y el amor, sí, nadie puede vivir sin amor. Todo. El que no ama al hijo, ama al padre, el que no ama, y el que no sabe quién es su papá ni su mamá, ama algo. ¿Sí? O ama la profesión, es que no se puede trabajar. Si usted trabaja en un lugar, y si acá un hermano que está por aquí no ama la mecánica, mi papá me llevaba a todos los un dato curioso, me llevaba a todos los departamentos que él trabajaba en el hospital. Y sí, algunos yo aprendí a hacer conteo de sangre, conteo de descubrir qué parásitos había en la gente y había que trabajar con, tú sabes, con qué se descubre todo eso, ¿no? Y todo como era, pero qué va, que yo no me llenaba. Me llevaba entonces para la farmacia, cuando trabajaba en la farmacia, nada. Pero más sin embargo, como dije la otra vez, sí me recuerdo y te puedo hacer los dibujitos que me hacía, un trencito que él dibujaba. Ese me lo sé de memoria. Te lo dibujo como mi papá exactamente. ¿Y por qué? Porque mi facilidad era, no es que es que yo no encajaba con la capacidad de dones que había recibido de mi familia, ¿no? Entonces, o sea que en la familia de nosotros pues hay muchos, inclusive él dibujaba bien, no era por dibujaba, que podía dibujar, ¿no? Pero ahí era lo que está en nuestra mano. Nosotros no podemos tener una profesión si no la amamos, porque si no lo podemos sacar partido, no es que es imposible. Si usted está en un trabajo y está ahí a regañadientes, eso no te sirve para nada. Entonces el amor lo está usando. O sea, ¿qué es la fe? Para nosotros la fe es una persona, es un hombre, es nuestro Señor, pero somos nosotros. Y la fe tiene la capacidad de poner por práctica lo más grande, que no es amar a una iglesia, no es amar a un hermano, no es amar a la familia, es amar a Dios. Y eso es adorar a Dios. Yo no puedo adorar a Dios sin fe. Yo no puedo adorar a Dios sin amor. Porque cuando tú tienes esos 2 testigos que están en la mente que todo el mundo en lo natural tiene, que es la mente de que Sodoma y Gomorra, y esa mente, pues ellos resucitan y dice, y oí una voz que dijo, sube acá, y después explica ahí quiénes son los 2 testigos, están en el mismo capítulo 11,
¿Ves? De ahí de Apocalipsis. Y dice, sube acá y al momento estaban. Bueno, cuando Dios toma de nosotros y nos lleva a la capacidad celestial, nosotros vivimos esa capacidad dentro de nosotros. Si San Pablo dice, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y estamos aquí sentados. Ahora que la mente natural dice, ¿te vuelves loco? Es como el chiste ese por ahí que le dicen a un tipo, no voy a decir el nombre, pues en Venezuela son una cosa, en Cuba es otra, y para acá, para América, son los gallegos, los españoles. Y entonces, pues, le dice, dice, ¿quieres volver loco a un individuo esto bruto? Dile que le dé la vuelta aquí a esta mesa redonda que tengo, que busque la esquina. ¿Sí? En una mesa redonda que busca la esquina, se vuelve loco, porque no tiene capacidad. Todavía está dividida en medio y un hermano me dijo que sí, que tenía unas esquinas, hermano Juan. Por acá tienen 1, 2, 3, 4, pero tiene que doblarla. Si la veo así de pronto, no hay esquina. Como la mesa redonda del rey Arturo. Entonces esa es la capacidad que Dios nos dio y nos ha dado en Cristo Jesús de poder nosotros participar de todas estas cosas. Verso 17, no se me olvida. No hemos leído el 16 nada más que leímos. Fue el 17 que faltó. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. El otro. Así como me enviaste al mundo también. ¿No dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida? Como me enviaste al mundo, ¿qué? También yo los he enviado al mundo. Nos envió al mundo como palabra de verdad, como camino. Somos carne de su carne y hueso de su hueso. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Que la doctrina de cualquier iglesia cristiana te enseña eso? No. Entonces cuando yo leo eso digo, wow, pero es que yo no llego a eso. Dios me lo está mostrando. Y cuando me lo está mostrando digo, que va, yo tengo que alcanzar eso. Y si nosotros decimos, lo tengo que alcanzar, entonces espérate. Ya la cosa cambia. Porque ya entonces yo me mido yo. Mide el templo, entonces yo veo, este es el templo aquí en la tierra. Si estamos con Cristo en lugares celestiales, estamos aquí. No es la capacidad nuestra, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro lugar santísimo, de nuestro espíritu. Pero ese lugar santísimo de nosotros tiene un santuario celestial. Nosotros pertenecemos a ese santuario celestial, pero aquí, estamos nosotros aquí. Este es el propósito, no los quites del mundo. Guárdalos del mal, estamos aquí. Y entonces la capacidad, dice Jesús, no me toques, María. Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Tengo que presentar, antes de tener contacto con ningún ser humano, como Melquisedec, tengo que presentar en el santuario celestial mi sangre. Tengo que presentar mi vida. Su vida es la que se está presentando. ¿Por qué? Porque la sangre la dejó todo aquí. Fue a llevar su realidad, su vida y su resurrección. ¿Para qué? Para que esté garantizado este tabernáculo, este templo que está aquí en la tierra, está garantizado en los cielos. Por eso es que San Pablo decía, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. O sea, eso me regocija a mí. Y me dice, wow, no es una cosa inalcanzable, es algo que se puede alcanzar. Porque si por recibir a Jesucristo y nacer de nuevo, nosotros empezamos a funcionar como personas espirituales, con conciencia de Dios, adoramos al Señor, adoramos al Padre y al Hijo en nuestro ser, en nuestro corazón, nos hemos sentado en lugares celestiales con Cristo, pues ¿cómo nos vamos a participar de lo más excelente, de lo que necesitamos todos y lo que el Señor ha revelado, que es la meta? San Pablo decía, prosigo al blanco, al premio y supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y decía, no es que lo haya alcanzado, pero yo, no es que lo haya alcanzado, pero todos los que son perfectos deben extenderse a esto. Porque, como decía Ten en la mañana, Job era perfecto. Estábamos en una reunión de pastores y líderes, y yo me llevé a todos los ancianos aquí como pastores. No sé si fue Andrés, no fuiste. Y era Juanito, estaban los ancianos, estaban algunos diáconos, estaban en la organización que teníamos. Y entonces se le ocurre a Juanito decirle a un pastor allí que él era perfecto. ¿Qué fue eso?
El hombre, ay, se tiró así como, dio como un anatema, no sé qué cosa. Digo, bueno, tendrá que quitarlo de la escritura, porque dice que Moisés, digo, que era perfecto, Moisés y Abraham y Job, y aquí dice que nosotros somos perfectos. Entonces le preguntó que dónde la había estudiado, en qué instituto bíblico. Él le dijo, hizo así. No podía. Sí, hubo problemas. ¿Ve? Y menos mal que no me pelearon porque era reunión de pastores y yo llevé a hermanos que uno, bueno, Juanito no era nada, era un muchacho que, vaya, no tenía un cargo de diácono ni nada, era un muchacho que estaba aquí y ayudaba con la música. Y uno de los ancianos, dos, tres, no sé. Bueno, esas son cosas que nos pasan y nos va a pasar con cualquier persona que tú le digas una verdad y que esté basándose, lo que está recibiendo está asentado en una base, un paradigma de doctrina, no lo va a recibir. Pero el Señor sabe. 18. Así como me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Así como me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Entonces está confirmado. Sí, somos carne de su carne, hueso de su hueso. Somos un cuerpo en la tierra. Ahora, cuando yo leía en Efesios, cuando San Pablo decía, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, aquello se me rompía la cabeza. Yo decía, ¿cómo va a ser la cosa? Entonces tendrá que todo el mundo, no puede ser todo el mundo. Toda la iglesia, no puede ser toda la iglesia. ¿Eh? Quiere decir que entonces los católicos, los protestantes y los evangélicos y nosotros y todo el mundo y vamos entonces a entender, no puede ser. Y el Espíritu no me daba ninguna respuesta. Hasta que un día, pum, como dicen acá, le cayó el 20. Le cayó el 20 a Pablo. Todos ahí, está en el contexto, está hablando de la obra del ministerio. Capítulo 4 del libro de Efesios. Dice, porque hay una gente que para engañar usan con astucia las artimañas del error. ¿Ve? Ahí lo dice bien claro San Pablo. Entonces fíjense, eso San Pablo lo escribió hoy, años, yo creo que no fue el año pasado, ¿no? Y nosotros cuando lo leemos creemos que esto es para, que eso lo escribió ayer. Eso es una verdad, por eso es que por 2000 años esa verdad ha estado ahí hasta que el Espíritu de Dios quiera, ¡pum! Y uno mismo que está de vez en cuando leyendo de la Escritura, ¿no? No soy de los que leo la Biblia de corrido, ¿no? Sino simplemente el Señor me habla de paz y yo busco paz. Y así. Entonces, imagínense, esto es lo que nosotros estamos viviendo en este día, así que estamos midiendo nuestro templo. ¿Sí? Pero fíjense ahora, vamos a dejar pendiente, por la hora, vamos a dejar pendiente el altar. Y vamos a dejar pendiente los que adoran en él. Hemos tocado un puntito que es la adoración. Y hemos tocado un punto de que lo importante que es el altar del incienso. Porque si eso tiene la importancia que le da el capítulo 11, que le da el Señor a Juan, en el capítulo 11 de Apocalipsis, entonces es importante para la iglesia local también. En la iglesia local todos participamos de la presencia del Señor, todos participamos de su gracia, todos participamos de toda la sanidad, participamos de los panes que hay en el lugar santo, participamos de la profecía, participamos de cuántas cosas, de la luz, del candelero de la iglesia, participamos del mismo altar, pero no es lo mismo que ver el velo abierto y meter entonces el altar. En lo que es el Antiguo Testamento, ese altar está en el lugar santo. En lo que es el libro de Hebreos, está dentro. Lo busqué por varios lugares, nadie, porque eso lo vivimos nosotros. Y lo repito como fue, el hermano Jesse González dijo, pastor, en el libro de Hebreos aquí, el lugar santísimo no está en el lugar santo, está dentro. Y dijo, él no sabía, entonces nos pusimos a buscar y efectivamente. Y un muchacho mexicano, ingeniero, muy inteligente, entonces dijo, es cierto, porque leyó con cuidado y dice que está dentro del lugar santísimo. Entonces la única conclusión que yo saqué en aquellos tiempos era, bueno, porque es que el velo está abierto. Pero hoy en día podemos decir, bueno, tú tienes tu velo abierto para participar
de algo tan tremendo, o estás como Moisés que pones tu velo para que no vean eso afuera. Tú puedes poner tu velo, pero la verdad que nadie que tiene una bendición de Dios, en el amor de Dios, priva a otro de que es una bendición. Es una bendición de Dios y es una capacidad del Espíritu. Y Moisés tuvo que adaptarse a la ley, al monte Sinaí, a lo que estaba establecido. Y sabía que no iban ellos a recibir o no tenía permiso de Dios para que ellos pudieran recibir esto. Pero nosotros tenemos a cara descubierta la gloria de Dios. ¿Cómo no vamos a entrar allí y ser capacitados para medir con la medida de Cristo? Bien, entonces 18, ¿no? Ya 19. Y por ello me santifico a mí mismo para que también Ya ellos vamos a sean terminar. santificados en la verdad. Para que sean santificados en la verdad. El único que me puede santificar a mí y a Leti, que está yéndose ahí porque tiene mañana trabajo, es la palabra viva. Esta palabra me puede bendecir, pero sin el Espíritu Santo no me bendice para nada. Al contrario, me va a buscar problemas. Y eso es la experiencia de todos. Yo les conté la semana pasada cuando yo estaba leyendo ahí, sí, estaba bonito de Juan, pero cuando llegaba a Apocalipsis ahí me enredaba, una enredada. Yo decía, yo voy a sacar esto, 666, eso es fácil. Déjame llevarlo ahí al cuadrado, déjame sacarle la... No, no. Aunque hiciera lo que hiciera con todo lo que yo sabía de poquito de matemáticas, aquello no daba. Ni me dio por años de años. ¿Ves? ¿Por qué? Porque eso está en el misterio de Dios. Y no vamos a usarlo aquí esta noche, pero bueno, ahí vamos. 19, 20, ¿no? El 20 dice, no intercedo solo por ellos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Entonces todo el capítulo 17 me va confirmando de que Dios tiene propósito con personas tan sencillas como tú y como yo, que tienen el ministerio más grande, que sería un hijo de Dios. Ese es el ministerio más grande que ser obispo, o que ser como ahora que hay tantos apóstoles, ¿no? ¿Qué más? Para que todos sean uno como Para que tú, todos sean uno, como tú y yo somos uno. como tú, Padre mío, Tú, eres Padre, en en mí, mí y yo en ti, y yo que en también ti. ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces hay propósito de Dios, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque ha llegado el tiempo donde Dios quiere cambiar lo que es la naturaleza del hombre de afuera. Ustedes no han visto que estamos viviendo un tiempo donde esa naturaleza está nada más que pensando en muerte, pensando en dinero, pensando se ponen, ahora son amigos tal nación con tal. Los otros días eran enemigos de por allá, ahora están haciendo acuerdos. Y todo lo que se hace escondido, que usted ni yo sabemos, lo que publican en las noticias es una cosa y lo que hacen por atrás es otra. Entonces es un enredo tremendo. Entonces es algo que... Entonces, lo único que va a salvar al mundo es el cambio de naturaleza. La gente va a seguir matando, igual que en el tiempo de Jesucristo. Mire, si ustedes ven lo horrible que es la historia de lo que es el desarrollo de Europa, oye, los bárbaros inventaban unas máquinas que echaran a andar unos carretas que tenían unos ejes, unas cuchillas. Y cuando eso pasaba así, por una cantidad de gente que estaban peleando, tú sabes que la gente peleaba a pie, ¿no? Con lanza, con flecha, con esto, y con catapultas. Bueno, cuando mandaba eso, usted veía de los dibujos con las piernas y los brazos y las cabezas por ahí. Eso es todo Francia y toda la parte del norte. Historia. Eso es lo que el hombre ha hecho hasta ahora. La sangre del hombre ha maldecido la tierra. Caín ha estado participando. Y lo que dije en la mañana, la exhortación que dije en la mañana, miren, la gente no sabe la importancia que tiene la iglesia cristiana aquí, no importa qué denominación tenga. ¿Ve? Y estamos comprometidos porque Dios no nos llamó para sentarnos ahí a estar escuchando un mensaje bonito, nos llamó a participar de su plan, de su obra. Y todo apunta de que viene una nueva naturaleza para el hombre, pero tiene que ser en el orden de Dios. No puede ser igual. Hay mucha gente que me está hablando lo mismo,
que no, lo mismo que estoy diciendo, pero no lo que dice la iglesia cristiana. La iglesia cristiana no quiere pelear, no quiere nada, quieren irse de aquí. Y hasta un actor ahí americano, ahora vi que había hecho una película que accedió por la importancia que tiene de hacer la película del rapto. Sí, yo lo vi ahí. Y digo, wow. Pero bueno, ustedes saben, la verdad no la tiene nada más que Jesucristo. Y es tan sencillo que nos ha llamado en este día a escuchar, humillarnos y a reconocer el espíritu que nosotros nos ha dado y reconocerlo a Él como Dios y Señor de toda la humanidad, y es el único que puede transformar no solamente a un grupito de gente aquí como estamos esta noche, sino a toda la humanidad. Vamos a terminar con eso para ya terminar. Terminaba en el capítulo, terminan los versos que quedan. Los leímos. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean uno, tal como nosotros somos uno. ¿Qué nos dio a nosotros? Nos dio completo. Un hijo está completo en nosotros. De su plenitud tomamos todo porque necesitamos. Es nuestra experiencia. Pero si tú me vas a preguntar, tú eres perfecto y yo soy perfecto. Somos hijos de Dios, somos justos, hechos perfectos. ¿No lo dice así Hebreos capítulo 12? Nos hemos acercado al monte de Sion donde están los espíritus de los justos y perfectos. Ah, pero la iglesia cristiana lee eso y dice, yo no soy espíritu. Si eres espíritu. ¿O qué tú que naciste de qué? Naciste del espíritu, eres espíritu. ¿Sí? ¿Y por qué murió Jesús? ¿Por qué hizo el trabajo que hizo? Para que la justicia de la ley pudieras tú vivirla. Bueno, entonces seguimos ahí. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos. Plenos en uno. Plenos en uno, perfectos en unidad. Para que el mundo sepa y el mundo que sepa que tú me has enviado. Y que los has amado como también a mí me has amado. Que ellos tienen ministerio y la iglesia sepa. Yo pudiera añadirle eso, no quiero añadírselo, pero para que la iglesia sepa que el único ministro del santuario es el Señor Jesucristo y que la palabra viva es Él. ¿Ves? Y entonces para que el mundo crea, el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Qué más? Padre, deseo que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has dado, para que contemple mi gloria, la que me diste. Ok, en la mañana, ¿qué pasó aquí? Estamos en la presencia del Señor. Pero yo sé que hay niños y hay jóvenes y hay gente adulta que no entiende que estamos en la presencia del Señor y que no pueden adorar a Dios. Pero los que adoran a Dios son los que entienden que estamos en la presencia del Señor, dentro y afuera. Aquí estoy sentado con Cristo, estoy ahí en el reino. Quiere decir, soy rey ahí, estoy reinando. Él y yo reinamos en mí. ¿Ok? Pero entonces aquí afuera también. Entonces eso es lo que dice ahí el Señor. Dice, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes que el mundo fuera establecido. Mi Padre justo. Mi Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Y tu nombre les he manifestado y lo manifestaré para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo esté en ellos. Y yo esté en ellos. El amor y la fe es la capacidad que nosotros tenemos de ser edificados. Hay muchas más escrituras y quiero dejarlo en un punto donde no se nos olvide el capítulo 17 de Juan. Y preguntémosle al Espíritu de Dios y hagamos conforme a lo que el Espíritu va diciendo para que nosotros podamos, por lo menos, medirnos un poquito más y ver también que necesitamos. Y eso que necesitamos podemos tomarlo también, ¿verdad? Gracias, Padre, por esta noche en la cual hemos avanzado un poquito de lo tanto y tan glorioso estado y realidad que tú nos das para que el plan tuyo se haga realidad en este mundo. Señor, gracias por habernos llamado, gracias por tu amor, gracias porque nos das la fuerza necesaria y nos das la vida necesaria para poder hacer tu voluntad. Gracias, Señor, esta noche, y así estamos enviando una bendición especial a todo tu pueblo, a todo aquel que de cierta forma escuche, aunque sea una frase, de estas escrituras que hemos leído y de aquellas cosas que hemos comentado. Te damos gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre.